El siguiente contenido se presenta con licencia Fair Use o uso razonable por pertenecer a una voluntad noble, filantrópica de informar y de diferentes puntos de vista, contenidos y nuevas ideas a diferentes tipos de público y audiencias. No se hace con afán de ganar un solo centavo por el contenido o algún beneficio social. La licencia Fair Use o uso razonable cuenta con respaldo internacional y es aplicable a todo lugar a donde llegue el internet. A pesar de que este video hace uso responsable de la libertad de expresión, se le recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas, puesto que este contenido no es apto para todo tipo de audiencia. De igual manera, usted puede hacer lo que quiera con este contenido, descargarlo, publicarlo a su nombre o compartirlo por el medio que sea. Muchas gracias. El podcast de Arcángel Clan. ¿Qué hacer en caso de acoso telefónico por agencias de cobranza? Existen cientos de personas que anotan amigos, familiares o vecinos como referencias para sacar créditos, ya sea muebles, productos de belleza, tarjetas de crédito, préstamos personales de efectivo o lo que sea. Hoy en día puedes comprar lo que sea a crédito. Incluso si saben que no van a pagar dicho crédito, se inventan las referencias, las sacan de la guía telefónica o simplemente inventan un número. Las empresas tienen la culpa por no revisar las referencias antes de autorizar los créditos, pero usan la información con negligencia cuando el cliente se convierte en moroso. Las empresas utilizan sus propios call centers para llamar y recordarte que tu pago está por vencer. Las más nuevas, en las primeras ocasiones de cobranza, están utilizando una grabación de loquendo con tu nombre y tu saldo. De esta forma se evitan el costo de la operadora. Cuando pasa determinado tiempo, utilizan a una agencia de cobranza. Y cuando pasa mucho tiempo de no pagar la deuda, la venden a agencias de cobranza para recuperar la cartera vencida. Como ya lo hemos discutido en los podcasts, las agencias de cobranza viven de recuperar carteras vencidas que le compran a las empresas crediticias, o bien trabajan con ellas para ejercer la cobranza indebida. Muchas veces las empresas utilizan a un tercero a fin de no dañar la imagen de la empresa. Este es el caso de bancos, empresas que manejan productos de belleza o etcétera. Ahí es cuando comienza el suplicio, la molestia, la tortura. Es cuando llegan las agencias de cobranza. Estimado cliente moroso, le recordamos que tiene usted una deuda con la empresa, usureros brutales. Por favor, pase a pagar. De lo contrario, su cuenta será turnada a nuestro bufete jurídico y pasaremos a embargar a su domicilio. Gracias. Ahora puede dormir tranquilo. Si bien los empleados de Banco Azteca son capaces de asistir a tu domicilio y golpearte, o querer entrar a tu casa a sacar cosas, las agencias de cobranza que ejercen presión telefónica funcionan de varias maneras. Llamadas a deshoras, entre las 11 de la noche a las 4 de la mañana. Llamadas con insultos o faltando el respeto a las personas. Llamadas con amenazas de embargo, entrega de oficios y papelería legaloide. Y en el caso de que no seas el titular del crédito, asegurar que sí eres y que estás fingiendo, o exigir tus datos completos para comprobar que no eres el titular. Incluso tienen el descaro de decirte que le ayudes a esa persona a pagar la deuda, o que tú mismo hagas trabajo de investigación y busques a dicha persona. Señor, ¿con quién tengo el gusto? Habla Renovación Estética Automotriz. Mire, ya me enfadaron. Ya los tengo videos subidos de ustedes a YouTube, porque están hablando a un número donde no se encuentra la persona que ustedes buscan. No, señor, pero no hacemos comunicación con la señorita Yasmín. No, mi amigo, Ahí. aquí soy yo el que contesta. Señor, había contestado la señorita Yasmín. No, amigo, Carlos. aquí es mi negocio y aquí contesto yo. ¿La está negando, señor? Este es mi negocio, señor. Ah, es su negocio. Así es, señor. ¿Pero no se asociaban con Yasmín? No, mi amigo, aquí no existe ninguna Yasmín. Ah, señor, pero otra vez me contestó ella. No, mi amigo, no puede ser posible. Sí, me contestó. No, mi amigo. Con la llegada de los teléfonos celulares y los mensajeros como WhatsApp, el acoso aumenta, puesto que es más fácil localizar a los usuarios. No podía hacer nada.
Entonces empezaron a llamarme tiempo después los de los despachos, bueno, un despacho que ni me acuerdo cómo se llama. Hasta en la noche, en la madrugada, localizaron a mis familiares, a mis vecinos, son detectives. O sea. Ahí empieza todo. Aunque un usuario no se niegue a pagar, los cobradores estarán llamando a deshoras y utilizando artimañas ilegales para ejercer presión y obligar el pago de la deuda. Tengo que presionar a deshoras, hablar 6 de la mañana, 5 de la mañana, 11 de la noche, 12 de la noche, hablarle a sus referencias, porque de algún modo hay que presionarlo. Ya nos ponemos en un plan un poquito más agresivo. Mandamos citatorios, órdenes de embargo, para que vean que nosotros no estamos jugando. Hablamos a deshoras, pues también le hablamos a deshoras porque finalmente es otra presión para ellos. Si a ellos no los encontramos o se niegan, porque muchas veces se niegan, sabemos que son ellos, pero se niegan, pues agarramos los siguientes teléfonos que tenemos de ellos, ya sea sus referencias, ya sea su trabajo. La cosa es que por algún medio se vaya presionando a la gente. Las constantes presiones por parte de los cobradores provocan no solo miedo en la gente, sino enfermedades como hipertensión o incluso el suicidio. La realidad es que el acoso de los cobradores no para y las autoridades no tienen el control de la situación, ya que se carece de regulación para estas empresas. En el país existen 1000 despachos de cobranza, que encierran a miles de empleados que por 4,000 pesos al mes presionan a los usuarios a pagar, aún a costa de todo. Pero aunque la solución no la tienen las autoridades, el único camino que queda es informarse. Sobra decir que todas las agencias de cobranza, ya sean privadas o de instituciones financieras establecidas, no tienen el poder para realizar embargos, emitir cartas con contenido legal o argumentar que llevarán a cabo una diligencia de embargo o juicio penal. Toda la cobranza del fuero civil es extrajudicial y realizar falsas diligencias o hacerle pensar a las personas que tienen poder para hacerlo es un delito tipificado como fraude por simulación y usurpación de funciones. En caso de utilizar a agentes del Ministerio Público, titulares o documentos oficiales es otro delito del carácter penal. Debido a las malas prácticas de despachos de cobranza en contra de los deudores de bancos, la Conducef publicará un nuevo reglamento que proteja a los clientes. Y es que en los últimos 7 años se han registrado más de 188,000 quejas en la Conducef por cuestiones de cobranza indebida. El 65% fue por actos de molestia a clientes que no son deudores del crédito atrasado. El 18.5% tiene que ver con engaños u ofensas. El 14% se originan sobre créditos ya pagados. Los despachos de cobranzas han creado varios métodos para engañar al cliente. Hay uno que se llama Procuraduría General de Cobranza, que tratan de confundir a la gente, diciendo, oye, pues me están hablando de la Procuraduría, como si fuera una acción del Estado. Con la reforma financiera, se vuelve atribución de la Conducef la vigilancia y reglamentación de los despachos de cobranza. Por ello, ya se tiene un borrador de la normatividad que obligará a los bancos a brindar información puntual a sus clientes de los despachos de cobranza con los que trabajan. Actualmente, los despachos de cobranza no tienen limitación alguna. El documento será subido a las juntas de gobierno el 17 de julio. Artículo 172 bis. Al que con la intención de requerir el pago de la deuda, ya sea propia del deudor o de quien funga como referente o aval, utilice medios ilícitos, efectúe actos de hostigamiento o intimidación, se le impondrá prisión de 6 meses a 1 año y una multa de 100 a 200 días de salario mínimo vigente en la entidad. De acuerdo con información de la Conducef, durante el año 2012 se registraron 35.675 casos relacionados con la mala cobranza. Por ley, los bancos tienen derecho a recuperar su capital, pero el problema se genera cuando los despachos de cobranza agreden a las personas con llamadas en la madrugada, amenazas de cárcel, demandas y embargos con tal de recuperar su capital. La cobranza en estricto no es un servicio financiero, es un derecho que tiene un prestador de servicios financieros para cobrarse lo que pactamos en el contrato correspondiente que íbamos a pagar por el servicio financiero contratado. Pero esto no puede interpretarse que las instituciones financieras tengan derecho a contratar esquemas o empresas de cobranza que violen los derechos de los usuarios. Nadie puede hacerse justicia por propia mano. Y 2,
No se puede que un acreedor pueda exigir su cobro mediante la violencia. La violencia física, moral y psicológica están prohibidas. En el país aún no existe una regulación que supervise, castigue y multe las malas prácticas de los despachos de cobranza. Recuerde que por ley, en los artículos 16 y 17 de la Constitución y en el Código Penal Federal en el artículo 226, las entidades financieras y los despachos de cobranza no podrán violar el derecho y ante el hostigamiento por parte de despachos dedicados a la cobranza de la cartera vencida. El delegado de la Conducef en Tamaulipas, Juan José Espino Ascanio, dijo que para que esta situación ya no ocurra, es necesario que se interpongan las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, ya que los insultos y las amenazas corresponden a delitos de carácter penal. Hay formas, hay horarios y debe de hacerse de una forma consciente, no con insultos ni con amenazas. Esto es un delito penal que hay que dilucidarlo ante la agencia del Ministerio Público poniendo las querellas respectivas, porque es por querella de parte. Sí quiere decir que la gente tiene que ir a presentarse al Ministerio Público a quejarse. No se siguen de oficio. Esto es un delito, pero que de ahí agarren todavía los avales y le hagan lo mismo y los insulten, pues estamos en un caso más crítico, como me comentaban hace unos momentos. O sea, no es correcto, pero eso no lo va a resolver la Conducef. Dijo que el hecho de realizar el cobro de deudas que se tengan con cualquier empresa es totalmente legal, pero las formas que son utilizadas por los despachos no son las correctas, ya que incurren en delitos al enviar citatorios con nombres y privacidad de todos los mexicanos. Obligaciones de las empresas de cobranza telefónica. Para no extender esto, tenemos que señalar qué obligación tienen las empresas de cobranza. Deben de llamar entre las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Deben de identificarse plenamente nombre y empresa de cobranza. En caso de ser una agencia externa, identificar qué agencia es y a qué empresa financiera representan. No pueden dejar información privada con personas ajenas a la cuenta. Si el deudor no se encuentra, pueden dejar recado, pero no pueden revelar información personal del cliente o realizar la cobranza con un tercero. Deben de utilizar un lenguaje amable y educado, no usar indirectas, insultos, lenguaje soez o ofensivo, no utilizar violencia psicológica o amenazas de ningún tipo. En caso de ser niños o ancianos los que contestan, se debe de tener especial cuidado en el lenguaje a utilizar. Si la empresa es consciente de que no es el titular del crédito y este dio un número equivocado a propósito, deben de dejar de llamarlo y molestarlo. El número de llamadas también está limitado. Pueden ser de 2 a 3 llamadas al día, pero no una cada hora. Ejemplo de mala cobranza. Veamos algunos ejemplos de mala cobranza telefónica. Cabrón, pinche idiota. Me dices que hablas de FAMSA. No, jefe. Me dices que hablas de FAMSA buscando a Dulce, ¿no? Sí. A ver, dime tu nombre, cabrón. Pendejo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer si estás bien tarado? Dime tu nombre, güey. Eso, si estás tarado no puedes hacer nada, pendejo. Ya te dije, 24 horas para que pagues y le entregues la información. Ajá, ¿a quién? ¿Ya ves cómo estás bien, güey? Pues repítemelo. ¿Qué estoy diciendo? No, es que no me acuerdo. ¿No? ¿Por qué grita? Bueno. Sí, bueno. Sí, ¿por qué grita? Por favor, comuníqueme con la mamá de la señorita Nancy. Soy yo. ¿Es usted? ¿Por qué me colgó, señora? Estábamos hablando tan tranquilos, tan a gusto, señora. ¿Qué sucede? ¿Tiene algún problema mental? ¿Tiene alguna deficiencia? ¿O se siente ofendida, molesta? ¿Qué sucede, señora? ¿Con quién quiere hablar? Pues con la mamá de la señora Nancy. Le estoy diciendo que soy yo. Ok, señora, y yo le reitero, ¿por qué me cuelga, señora? ¿Por qué cuelga? Porque ya le dije que Nancy no se encuentra. Ok, señora, usted me dice que el culpable o quien se debe hacer responsable es su esposo. Sí. ¿Y por qué entonces Nancy no dejó el teléfono de su esposo, señora? ¿Por qué él dejó el teléfono de ustedes? No lo sé. Digo, usted me colgó, su hija también me cuelga, de tal palo tal astilla, ¿verdad, señora? Usted también le debe a todo el mundo. ¿Usted cree que...? ¿Cómo le hace para pagar, señora? Dígame. ¿Cómo le hace para pagar, señora? ¿Tengo que darle cuentas a usted? Claro que sí, señora. Usted educó a Nancy, ¿no? Usted la hizo una deudora. Ajá. ¿Eso cree usted? En una amorosa,
Bueno. ¿Señor Guillermo Said? Sí, él habla. ¿Qué pasa, señor? Buenas tardes. ¿Otra vez? ¿Perdón? ¿Otra vez? ¿Otra vez qué, señor? Arregle su situación legal que tiene con Banco Central. Ajá, sí, en cuanto pueda. Señor, una pregunta. ¿Por qué no pone a trabajar a su esposa, señor? Para que le ayude a pagar la deuda. No puede trabajar, señor. ¿Perdón? No puede trabajar. ¿Por qué no puede, señor? Porque está enferma. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Pues la ¿Tiene mal de la cabeza? Pues que... No, pues es que... ¿Para qué te respondo, cuate? La verdad no tiene ni... ¿Por qué no? De hecho, acabo de marcar a su casa y nos contestó una señorita que según tiene 17 años. Y ahorita ya le puedo ayudar a trabajar, señor. Cada llamada subía de tono. Incluso las llamadas ya fueron en la madrugada. Cuando yo no me encontraba, contestaba a mi familia, a mi esposa, a mi hija, y a ellas también las ofendían, las amenazaban también, que iban a dar a la cárcel por estar encubriendo una verdad. Está usted hablando al número que marcó. Al marcar este número, está de acuerdo que esta llamada será grabada, y que todo el contenido será exclusivamente de nuestra propiedad. Y podrá y será usado en todos y cada uno de los medios de comunicación de acuerdo a nuestros intereses y conveniencia. Si no está de acuerdo con estos términos y condiciones, cuelgue y no vuelva a marcar. Por favor preste atención, nuestro menú ha cambiado. Si desea saber cuál fue el número que marcó, vea su pantalla, léalo en voz alta y después marque 1. Si desea que se le diga amablemente que no conocemos a José Zamora, marque 6. Si desea que se le recalque que no conocemos a José Zamora, marque 9. Si desea que se le insista en que no sabemos quién es José Zamora, marque 4. Si desea que se le diga de forma cariñosa y sexy que no tenemos ni idea de quién es José Zamora, marque 7. Si desea que se le diga de forma enojada que no sabemos quién es, ni estamos escondiendo a José Zamora, porque no lo conocemos, marque 5. Si desea que su vida termine, porque tiene un trabajo horrible, por favor no lo haga. Renuncie y marque 3. Si desea que se le insulte a gritos, se le hagan bromas, y se le haga sentirse miserable. ¿De parte de quién? Rafael, señor. ¿Rafael qué? No me diga que de Rafael, de apoyo económico. Ah, bueno, yo le aviso. No, pásamelo. No se encuentra. Ajá, no se encuentra. No, la mugrosa de Lourdes. También no se... Ah, no, la mugrosa soy yo, perdón, disculpe. Ah, ok. ¿Cuándo párratela? Bien, ¿y usted cómo está? ¿Cuándo piensa pagar, mugrosa? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. Un dinero. Ah, ¿es tuyo? Ya te mataron del hambre, ahora necesitamos que lo devuelvan. ¿Tú también ya me lo mataste? Sí, ya te lo matamos. Ah, órale, qué bueno, ¿no? Estoy diciendo. Ah, qué bueno. ¿Y cuándo piensan pagar? No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. Los pagos son semanales, no sé si sepas leer o lo que firmas. No, ¿qué crees? Soy bien analfabeta. No sé leer, no sé escribir. ¿Cómo ves? ¿No? Evita que le dé un infarto a tu mamá por las llamadas. De verdad, mi intención es apoyarlos. No le gustan las llamadas, dígale a la comunidad que pague, tan sencillo, no hay otra. Se llama denuncia, no seas tontuelo. Y no me vengas con esas bobadas de que no lo conoces. Eso guárdatelos para ti, para tus sueños. Estamos engañando, no te hagas la víctima, porque nadie te está pidiendo nada más que no escondas gente. Víctima. Te voy a demandar diario, o sea, no tienen para tragar, ¿cómo van a pagar un juicio? ¿Por qué no le dice a su pariente mugroso que pague? Para obligar a pagar a los deudores morosos, las instituciones financieras se valen de los despachos de cobranza que en su afán por ganar una comisión por la cantidad que recuperan, utilizan prácticas que están fuera de cualquier norma o convenio, como son las amenazas y el acoso telefónico, no solamente en contra del deudor, sino también de sus familiares o de terceros que nada tienen que ver. Carlos Guzmán Guerrero, delegado estatal de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, señaló que durante el año pasado la institución que representa recibió cerca de 2,000 denuncias de personas que se quejan por el acoso que recibían por medio de llamadas telefónicas en las que se les intimida para que se presentaran en alguna dirección a pagar o de lo contrario serían encarcelados o embargados. Aquí en CONDUCEF llega la gente no solamente desvelado, desmañanada, sino llega molesta por el sistema de cobros de los despachos. Estos despachos son contratados por instituciones financieras y por establecimientos mercantiles para que cobren, pero están fuera de todo margen de cobranza, de la finalidad de la cobranza, que es a llegar a un acuerdo entre el deudor y el acreedor. Y esto lo han sustituido
por la amenaza, la intimidación y obligar a personas que nada tienen que ver con un adeudo. No se puede hacer a través de la intimidación, a través de la amenaza. Es que si no vienes dentro de 3 horas a tal domicilio, entonces te voy a meter a la cárcel, te voy a embargar, te voy a sacar todo lo que... Ese no es el sistema adecuado de cobranza. En este sentido, Guzmán Guerrero señaló que existe un convenio entre la Conducef y la Asociación de Despachos de Cobranza en donde se establece las formas de ética y cortesía que se deben seguir al iniciar el proceso de cobro. Por ejemplo, el acuerdo establece que los horarios permitidos para que los cobradores realicen llamadas telefónicas al domicilio del deudor es a partir de las 7 horas y hasta las 23 horas. Asimismo, queda estipulado que no se podrá hacer uso de la amenaza o de algún tipo de intimidación. Y aquí en Conducef lo que hacemos es que recibimos las quejas de las gentes y se las transmitimos a la institución financiera que contrató a ese despacho. El que las instituciones financieras y los establecimientos mercantiles dejan de contratarlos ante estas prácticas. Aquí tenemos buena experiencia en Conducef porque hemos obtenido un 95% de la gente que viene a quejarse que ya no regresa. Quiere decir que ya las llamadas también se suspendieron. Finalmente, el titular de la Conducef recomienda que las personas que reciban este tipo de agresiones telefónicas presenten denuncia ante esta institución. Con imágenes de Julio Galeotti, información. En caso de que esto no se cumpla, necesita realizar lo siguiente. Contestar amablemente e indicarle a la persona que desconoce quién sea el titular del crédito. En caso de no conocerlo, acto seguido pedirle al operador los siguientes datos: nombre del operador y de qué empresa le está llamando. Comunicarle amablemente que turnará una queja a Conducef para que dejen de llamarlo y eliminen de su registro su nombre y datos telefónicos. Guardar el número telefónico del cual recibe la llamada y marcar al siguiente número: en el Distrito Federal 55 53 40 09 99, en territorio nacional 01 800 999 80 80. Si se entera que la empresa está divulgando sus datos, ya sea número de teléfono, información sobre sus créditos, o está actuando con dolo al exhibir públicamente su información, como por ejemplo pegar hojas en lugares públicos con su deuda e incluso subir su foto a redes sociales o pegarla en postes o tienditas, debe de comunicarse directamente al IFAI 01 800 835 4324. La exhibición de datos públicos y personales se persigue penalmente. Acto seguido, comunicarse nuevamente con la empresa de cobranza después de haber realizado la queja y entregarle el número de folio, aunque por lo general con que mencionen la palabra Conducef o IFAI se controlan y se mantienen a la raya. De datos personales en posesión de los particulares, el IFAI multó a tarjetas Banamex. En junio de 2012, un particular presentó una denuncia en la que señaló que sin su autorización, Banamex entregó sus datos personales, entre ellos su número telefónico, a un despacho jurídico que le reclamó adeudos de una persona ajena a él. Multas por un total de 6.264.165 pesos a Radio Móvil Dipsa S.A.D.C.B. Telcel,
por el uso indebido de números telefónicos de los contactos frecuentes de una de sus clientas para cobrar a esta un adeudo por servicio de telefonía celular. Sin autorización de su clienta, la empresa accedió a 4 de sus contactos, a quienes hizo llamadas y envió mensajes en los que daba a conocer el nombre, número de celular y número de cuenta de la clienta para ponerlos al tanto del adeudo y gestionar por su mediación la cobranza del servicio. El hecho fue denunciado ante el IFAI, el cual, después de sustanciar y discutir el caso, se molestó tanto con unos clientes porque no le pagaron la mensualidad y en un arranque de ira se les fue encima, golpeándolo a él y a su mujer, por lo que fue necesario la intervención de personal de la Cruz Roja. Los hechos se registraron a las 18. Si un cobrador se presenta en su casa y realiza abuso de poder que no tiene, utiliza violencia física, psicológica, gritos, amenazas o daño en su propiedad o molestias en su persona y la paz en su hogar, no tiene que decirle absolutamente nada, solo debe de llamar a la policía o presentar la querella correspondiente ante el Ministerio Público. Más en los casos donde se utiliza la violencia física o amenazas directas en contra de personas que no son el titular de un crédito. Sobre todo porque estos pobres diablos nunca han tenido poder en su vida y quieren desquitar sus frustraciones con las personas que visitan, sobre todo porque ganan por comisión. Para mayor información, en los números le asesoran directamente de lo que debe hacer en caso de ser un deudor y la empresa se esté sobrepasando en sus funciones. También puede dirigirse a foros como la defensa del deudor.org, donde puede escribir su caso específico y buscar ayuda de especialistas. Las organizaciones civiles como El Barzón también ofrecen ayuda, incluso legal, en casos de embargos. Muchas gracias por ver este video y estamos en contacto. El robo de identidad es el delito de más rápido crecimiento en el mundo y también en México. Todo el tiempo estamos dando información personal cuando hacemos transacciones en persona, por teléfono o por internet para comprar productos y servicios. Si esta información confidencial cae en manos de un delincuente, podría utilizarla para robar tu identidad y realizar muchas actividades a tu nombre. La mayoría de las personas no se enteran de que les robaron su identidad hasta que piden un crédito y se los niegan, o cuando aparecen cobros sospechosos en sus estados de cuenta. Esto es una realidad, nadie está a salvo de este delito y a cualquiera nos puede pasar. Existe un producto que se llama Alertas Buró. Es un sistema que te envía mensajes a tu correo electrónico cuando hay algún cambio en tu reporte. Los mensajes pueden ser diferentes. Mira, te avisan quién consulta tu expediente, un cambio de domicilio y también cuando se registre un nuevo crédito a tu nombre. De esta manera, puedes prevenir el robo de identidad. Además, puedes corregir tu información en caso de que sea incorrecta. En la compra de Alertas Buró, obtienes 4 reportes de crédito al año para que tengas tu información actualizada siempre. Vale mucho la pena estar alerta. Piénsalo. Como puedes ver, el crédito está en todas partes y Buró forma parte muy importante en nuestras vidas. Cuando te digan que estás en el buró de crédito, no tiene nada de malo. Tú ya sabes qué hacer. Un buen currículum habla muy bien de ti. Cualquier información adicional que quieras conocer, te recomiendo que visites su página web. Esta es www.burodecredito.com.mx. Te aseguro que te va a ayudar.
El siguiente contenido se presenta con la licencia Fair Use o uso razonable por pertenecer a una voluntad noble y filantrópica de informar y de ver diferentes puntos de vista, contenidos y nuevas ideas a diferentes tipos de público y audiencias. No se hace con afán de ganar un solo centavo por el contenido o algún beneficio social. La licencia Fair Use o uso razonable cuenta con respaldo internacional y es aplicable a todo lugar a donde llegue el internet. A pesar de que este video hace uso responsable de la libertad de expresión, se le recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas, puesto que este contenido no es apto para todo tipo de audiencia. De igual manera, usted puede hacer lo que quiera con este contenido, descargarlo, publicarlo a su nombre o compartirlo por el medio que sea. Muchas gracias. El podcast de Arcángel Clan. ¿Qué hacer en caso de acoso telefónico por agencias de cobranza? Existen cientos de personas que anotan amigos, familiares o vecinos como referencias para sacar créditos, ya sea muebles, productos de belleza, tarjetas de crédito, préstamos personales de efectivo o lo que sea. Hoy en día puedes comprar lo que sea a crédito. Incluso si saben que no van a pagar dicho crédito, se inventan las referencias, las sacan de la guía telefónica o simplemente inventan un número. Las empresas tienen la culpa por no revisar las referencias antes de autorizar los créditos, pero usan la información con negligencia cuando el cliente se convierte en moroso. Las empresas utilizan sus propios call centers para llamar y recordarte que tu pago está por vencer. Las más nuevas, en las primeras ocasiones de cobranza, están utilizando una grabación de loquendo con tu nombre y tu saldo. De esta forma se evitan el costo de la operadora. Cuando pasa determinado tiempo, utilizan a una agencia de cobranza. Y cuando pasa mucho tiempo de no pagar la deuda, la venden a agencias de cobranza para recuperar la cartera vencida. Como ya lo hemos discutido en los podcasts, las agencias de cobranza viven de recuperar carteras vencidas que le compran a las empresas crediticias, o bien trabajan con ellas para ejercer la cobranza indebida. Muchas veces las empresas utilizan a un tercero a fin de no dañar la imagen de la empresa. Este es el caso de bancos, empresas que manejan productos de belleza o etc. Ahí es cuando comienza el suplicio, la molestia, la tortura. Es cuando llegan las agencias de cobranza. Estimado cliente moroso, le recordamos que tiene usted una deuda con la empresa, usureros brutales. Por favor, pase a pagar. Empieza todo. Aunque un usuario no se niegue a pagar, los cobradores estarán llamando a deshoras y utilizando artimañas ilegales para ejercer presión y obligar el pago de la deuda. Tengo que presionar a deshoras, hablar 6 de la mañana, 5 de la mañana, 11 de la noche, 12 de la noche, hablarle a sus referencias, porque de algún modo hay que presionarlo. Ya nos ponemos en un plan un poquito más agresivo. Mandamos citatorios, órdenes de embargo, para que vean que nosotros no estamos jugando. Hablamos a deshoras, pues también le hablamos a deshoras porque finalmente es otra presión para ellos. Si ellos no los encontramos o se niegan, porque muchas veces se niegan, sabemos que son ellos, pero se niegan, pues agarramos los siguientes teléfonos que tenemos de ellos, ya sea sus referencias, ya sea su trabajo. La cosa es que por algún medio se vaya presionando a la gente. Las constantes presiones por parte de los cobradores provocan no solo miedo en la gente, sino enfermedades como hipertensión o incluso el suicidio. La realidad es que el acoso de los cobradores no para y las autoridades no tienen el control de la situación, ya que se carece de regulación para estas empresas. En el país existen 1000 despachos de cobranza, que encierran a miles de empleados que por 4,000 pesos al mes presionan a los usuarios a pagar, aún a costa de todo. Pero aunque la solución no la tienen las autoridades, el único camino que queda es informarse. Sobra decir que todas las agencias de cobranza, ya sean privadas o de instituciones financieras establecidas, no tienen el poder para realizar embargos, emitir cartas con contenido legal o argumentar que llevarán a cabo una diligencia de embargo o juicio penal. Toda la cobranza del fuero civil es extrajudicial y realizar falsas diligencias o hacerle pensar a las personas que tienen poder para hacerlo es un delito tipificado como fraude por simulación y usurpación de funciones. En caso de utilizar a agentes del Ministerio Público, titulares o documentos oficiales es otro delito del carácter
pena. Debido a las malas prácticas de despachos de cobranza en contra de los deudores de bancos, la Conducef publicará un nuevo reglamento que proteja a los clientes. Y es que en los últimos 7 años se han registrado más de 188,000 quejas en la Conducef por cuestiones de cobranza indebida. El 65% fue por actos de molestia a clientes que no son deudores del crédito atrasado. Ante el hostigamiento por parte de despachos dedicados a la cobranza de la cartera vencida, el delegado de la Conducef en Tamaulipas, Juan José Espino Ascanio, dijo que para que esta situación ya no ocurra, es necesario que se interpongan las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, ya que los insultos y las amenazas corresponden a delitos de carácter penal. Hay formas, hay horarios y debe de hacerse de una forma consciente, no con insultos ni con amenazas. Esto es un delito penal que hay que dilucidarlo ante la agencia del Ministerio Público poniendo las querellas respectivas, porque es por querella de parte. Si quiere decir que la gente tiene que ir a presentarse al Ministerio Público a quejarse. No se siguen de oficio. Esto es un delito, pero que de ahí agarren todavía los avales y le hagan lo mismo y los insulten, pues estamos en un caso más crítico, como me comentaban hace unos momentos. O sea, no es correcto, pero eso no lo va a resolver la Conducef. Dijo que el hecho de realizar el cobro de deudas que se tengan con cualquier empresa es totalmente legal, pero las formas que son utilizadas por los despachos no son las correctas, ya que incurren en delitos al enviar citatorios con nombres y privacidad de todos los mexicanos. Obligaciones de las empresas de cobranza telefónica. Para no extender esto, tenemos que señalar qué obligación tienen las empresas de cobranza. Deben de llamar entre las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Deben de identificarse plenamente nombre y empresa de cobranza. En caso de ser una agencia externa, identificar qué agencia es y a qué empresa financiera representan. No pueden dejar información privada con personas ajenas a la cuenta. Si el deudor no se encuentra, pueden dejar recado, pero no pueden revelar información personal del cliente o realizar la cobranza con un tercero. Deben de utilizar un lenguaje amable y educado, no usar indirectas, insultos, lenguaje soez o ofensivo, no utilizar violencia psicológica o amenazas de ningún tipo. En caso de ser niños o ancianos los que contestan, se debe de tener especial cuidado en el lenguaje a utilizar. Si la empresa es consciente de que no es el titular del crédito y este dio un número equivocado a propósito, deben de dejar de llamarlo y molestarlo. El número de llamadas también está limitado. Pueden ser de 2 a 3 llamadas al día, pero no una cada hora. De lo contrario, su cuenta será turnada a nuestro bufete jurídico y pasaremos a embargar a su domicilio. Gracias. Ahora puede dormir tranquilo. Si bien los empleados de Banco Azteca son capaces de asistir a tu domicilio y golpearte, o querer entrar a tu casa a sacar cosas, las agencias de cobranza que ejercen presión telefónica funcionan de varias maneras. Llamadas a deshoras, entre las 11 de la noche a las 4 de la mañana. Llamadas con insultos o faltándole el respeto a las personas. Llamadas con amenazas de embargo, entrega de oficios y papelería legaloide. Y en el caso de que no seas el titular del crédito, asegurar que sí eres y que estás fingiendo, o exigir tus datos completos para comprobar que no eres el titular. Incluso tienen el descaro de decirte que le ayudes a esa persona a pagar la deuda, o que tú mismo hagas trabajo de investigación y busques a dicha persona. Señor, ¿con quién tengo el gusto? Habla Renovación Estética Automotriz. Mire, ya me enfadaron. Ya los tengo videos subidos de ustedes a YouTube, porque están hablando a un número donde no se encuentra la persona que ustedes buscan. No, señor, pero no hacemos comunicación con la señorita Yasmín. No, mi amigo, aquí soy yo el que contesta. Señor, ¿había contestado la señorita Yasmín? No, amigo, aquí es mi negocio y aquí contesto yo. ¿La está negando, señor? Este es mi negocio, señor. Ah, ¿es su negocio? Así es, señor. ¿Pero no se asociaban con Yasmín? No, mi amigo, aquí no existe ninguna Yasmín.
Ah, señor, pero otra vez me contestó ella. No, mi amigo, no puede ser posible. Sí, me contestó. No, mi amigo. Con la llegada de los teléfonos celulares y los mensajeros como WhatsApp, el acoso aumenta, puesto que es más fácil localizar a los usuarios. No podía hacer nada. Entonces empezaron a llamarme tiempo después los de los despachos, bueno, un despacho que ni me acuerdo cómo se llama. Hasta en la noche, en la madrugada, localizaron a mis familiares, a mis vecinos, son detectives. O sea. Ahí el 18.5% tiene que ver con engaños u ofensas. El 14% se originan sobre créditos ya pagados. Los despachos de cobranzas han creado varios métodos para engañar al cliente. Hay uno que se llama Procuraduría General de Cobranza, que tratan de confundir a la gente, diciendo, oye, pues me están hablando de la Procuraduría como si fuera una acción del Estado. Con la reforma financiera, se vuelve atribución de la Conducef la vigilancia y reglamentación de los despachos de cobranza. Por ello, ya se tiene un borrador de la normatividad que obligará a los bancos a brindar información puntual a sus clientes de los despachos de cobranza con los que trabajan. Actualmente, los despachos de cobranza no tienen limitación alguna. El documento será subido a las juntas de gobierno el 17 de julio. Artículo 172 bis. Al que con la intención de requerir el pago de la deuda, ya sea propia del deudor o de quien funga como referente o aval, utilice medios ilícitos, efectúe actos de hostigamiento o intimidación, se le impondrá prisión de 6 meses a 1 año y una multa de 100 a 200 días de salario mínimo vigente en la entidad. De acuerdo con información de la Conducef, durante el año 2012 se registraron 35.675 casos relacionados con la mala cobranza. Por ley, los bancos tienen derecho a recuperar su capital, pero el problema se genera cuando los despachos de cobranza agreden a las personas con llamadas en la madrugada, amenazas de cárcel, demandas y embargos con tal de recuperar su capital. La cobranza en estricto no es un servicio financiero, es un derecho que tiene un prestador de servicios financieros para cobrarse lo que pactamos en el contrato correspondiente que íbamos a pagar por el servicio financiero contratado. Pero esto no puede interpretarse que las instituciones financieras tengan derecho a contratar esquemas o empresas de cobranza que violen los derechos de los usuarios. Nadie puede hacerse justicia por propia mano. Y 2, no se puede que un acreedor pueda exigir su cobro mediante la violencia. La violencia física, moral y psicológica están prohibidas. En el país, aún no existe una regulación que supervise, castigue y multe las malas prácticas de los despachos de cobranza. Recuerde que por ley, en los artículos 16 y 17 de la Constitución y en el Código Penal Federal, en el artículo 226, las entidades financieras y los despachos de cobranza no podrán violar